quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 14, versículos desde el 16 al verso 20. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 16 al 20. Y como les contaba, estuvimos viendo acerca de que Pablo estuvieron en Listra con Bernabé, estuvieron con este cojo que lo hicieron andar y caminar y se glorificó el Señor. Y también vimos el rechazo de la multitud al momento de a quién le otorgaron esa alabanza. Y creían que era que los dioses habían descendido, Júpiter y Mercurio, y querían traerle sacrificio y traerle guirnalda y darle gloria a ellos. Pero Pablo y Bernabé los pararon y le dijeron: esto no es para nosotros, nosotros somos igual que ustedes y venimos a predicar un evangelio que es en Cristo Jesús. Esto era lo que predicaban, esto es lo que escuchó el cojo, por esto el cojo también tenía fe y es por eso que también anduvo por el propósito y para los propósitos de Cristo Jesús. Vimos la semana pasada el evangelio que todo lo cambia, porque cuando Cristo Jesús llega con su evangelio es igual como este cojo que nunca había andado en su vida, que transforma las vidas completas y que su vida no queda igual. Y que tanto físicamente o espiritualmente podemos andar, estábamos cojos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora podemos ver, podemos pararnos y podemos andar y caminar junto a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer Hechos capítulo 14, versículos 16 al 20, y dice: el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Pero viniendo algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora, Señor. Venimos con reverencia ante ti, con solemnidad, Señor, sabiendo que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a conocer tu verdad, Señor, para poder aceptarla en nuestro corazón, para tener una verdadera relación contigo, Señor. Te pido en esta hora, Señor, de que tú seas ayudándonos a fortalecer nuestra fe mediante, Señor, Cristo Jesús, que es el Cordero, Señor, que murió en la cruz, Señor, por el precio de nuestros pecados. Te pido, Señor, de que en esta hora tú nos ayudes. Nos ayudes, Padre, a concentrarnos. Nos ayudes, Señor, a percibir tu palabra. A ver qué el Espíritu Santo, a qué nos quiere llevar, Señor, a tu voluntad. Te pido, Señor, que en esta hora tú nos seas moldeando, moldea nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, para que Satanás, el diablo, saque toda artimaña de este lugar, cada idea, Señor, que pase por la mente de las personas, Señor. Quita de nosotros la tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, como Vida Real, Iglesia Cristiana, a caminar en tus propósitos, buscando siempre, Señor, tu verdad, Señor, y no la nuestra, Señor. Te pido en esta hora, Señor, de que tú nos puedas guiar en tu palabra, a conocer y abrir nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra hoy día trae como tema, como título, Pablo es apedreado por causa del Evangelio. Y en este día nos vamos a centrar, a pesar de que leímos del 16 al 20, nos vamos a centrar en el versículo 19 y en el versículo 20. Y vamos a estar leyendo. Dice: pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe.
Y aquí vemos en primer lugar que en el verso 19 nos está diciendo de que llegaron unos judíos, qué novedad que hayan llegado unos judíos, llegaron de Antioquía a este lugar y de Iconio, ¿para qué? Para persuadir a la multitud de lo que Pablo hablaba y de lo que Bernabé también estaban en ese lugar. ¿Y qué era lo que hablaban estos judíos? ¿Qué era lo que hablaban con la multitud? Y la verdad, hermanos, es que esta discusión en el contexto tiene que ver con las costumbres que cada uno tenía en ese lugar. Sabemos que la persona de Listra tenían unas costumbres de creencias que eran justamente lo que era creer en Júpiter, Mercurio, lo que vendría siendo Zeus, Hermes, en la interpretación griega. Pero aquí nosotros debemos comprender, hermanos, que los judaizantes traen una doctrina judía, traen una cultura y un pensamiento judío, que traen obviamente sus costumbres. ¿Y por qué? Uno podría decir, pero ¿qué malo tiene esto? Porque justamente si nosotros vamos a la ley, encontramos el reflejo de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo la ley es contraria a Cristo Jesús o cuándo podríamos pensar que esto puede ser contrario al cristianismo? Es cuando se involucran las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los hombres. Los judaizantes solían mucho apelar a la costumbre de los ancianos, que eran costumbres de hombres, que no tenían nada que ver con la ley, pero ellos lo practicaban prácticamente igual y le daban demasiada importancia. Por lo tanto, de esta manera, ellos hablaban de lo que ellos querían hablar y persuadían a la multitud de esa manera, hablando a través de las tradiciones y que ellos claramente estaban errados. Y vemos, hermanos, que las tradiciones de los hombres impiden que Dios pueda hacer su voluntad. Dios no puede hacer la voluntad en una persona, en las vidas de las personas, si hay tradiciones, hay cultura, hay costumbres que van en contra de su palabra, que no nos ayudan a poder aceptar el Evangelio tal cual es, que no nos ayudan a pensar, y es una barrera que Dios no puede hacer a no ser que nosotros le entreguemos a Él nuestra voluntad para que Él pueda hacer, para que Él pueda sacar y confrontarnos con la palabra de Dios. Sabemos que las culturas y las costumbres pueden variar mucho, incluso en nuestras iglesias pueden variar mucho. Hay iglesias de diferentes tipos, tenemos diferentes modos de hacer iglesia, con diferentes elementos que podemos hacer iglesia. Algunos pueden ocupar tecnología, algunos no las ocupan, algunos pueden predicar en las calles, otros lo hacen a través de redes sociales, otros lo hacen en sus trabajos, otros lo hacen en una plaza pública. Y damos gracias al Señor por todos esos hermanos que predican el Evangelio, que tienen la capacidad, llamados por el Señor, de pararse en un lugar público y hablar el Evangelio. Muchas veces nosotros pensamos que es un modelo obsoleto, un modelo de que nadie lo escucha, nadie le presta atención. Pero recuerden, hermano, nunca subestimemos el poder del Evangelio y de la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor hace como Él quiere y el Señor usará en su momento esas herramientas. Damos gracias al Señor porque Él tiene una multiformidad de que nos permite ocupar nuestros caracteres, nuestras inclinaciones, nuestra forma en que hemos sido criados y nuestras virtudes para su gloria, para su ministerio. Y vemos aquí que las tradiciones impiden que uno pueda acercarse y que Dios pueda hacer la voluntad de Él en nosotros. Por ejemplo, si un hermano me dijera, ¿sabes qué, hermano? No lo voy a escuchar a usted. ¿Por qué, hermano? No, porque usted no usa corbata. Nosotros podríamos ver que es algo válido, se siente incómodo, pero no vemos respaldo escritural para eso. Por lo tanto, es una costumbre de hombre que está impidiendo en esa persona escuchar palabra de Dios. Ahora, si vemos una persona que es mucho más joven que nosotros y que viene a enseñarnos del Evangelio, y uno puede decir, pero yo llevo muchos más años que él en el Evangelio, ¿qué me vienes tú a enseñar? También, esa es una costumbre, una cultura de que por ser mayor las personas deben saber más, y no es así. Y eso puede impedir de que nosotros podamos ser y caminar
a la estatura de Cristo Jesús. Las tradiciones suelen hacer esto, hermanos. Impide de que nosotros podamos acceder y abrir nuestro corazón y nuestra mente al verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Si nosotros nos frenamos solamente a las limitaciones, vamos a tener estas trabas siempre. Si nosotros estamos en un lugar y no tenemos una iglesia local cerca de las que nos gusta o de las que estamos acostumbrados, y uno dice, voy a dejar de congregarme porque no hay ninguna de las que se parezca a lo mejor a donde yo iba, también es un impedimento. ¿Por qué? Porque estamos velando por las tradiciones, por las costumbres que hemos adquirido a través de cómo hacemos iglesia, prevaleciendo en vez de escuchar la palabra de Dios y cumplir con el propósito que Dios nos ha mandado. Siempre debemos, hermanos, tener en cuenta las tradiciones que tenemos para saber bien que las tradiciones son solo tradiciones. Y cuando nosotros, hermanos, priorizamos esas tradiciones por la palabra de Dios sobre las Escrituras, eso se llama idolatría. Así se llama, idolatría. Porque la idolatría no impide que el Señor pueda hacer su voluntad en nuestros corazones. Y veíamos anteriormente que Pablo le hablaba lo mismo acerca a estas multitudes. Le decían, los llamo para que salgan de estas cosas vanas, le decía, para que vengan a un Dios vivo. Pablo le incitaba, salgan de ese pensamiento, de esa idolatría que tienen por esos dioses. Esa idolatría que tienen por Júpiter, por Mercurio. Y decía el verso 16, dice, en la cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios permitió que un tiempo las naciones pudieran crear sus propias culturas, sus propias formas de ser, pero en su momento Él se reveló y dio testimonio de sí mismo. Él no lo dejó así. Esperó un tiempo hasta que Cristo Jesús fuera revelado para poder predicar el Evangelio a todas las personas, a toda criatura y a todas las naciones. Y justamente Pablo invitaba a esta multitud a salir de su idolatría, a salir de ese pensamiento que era idólatra, que a Dios no le agrada. Porque la idolatría, hermanos, usurpa el lugar de Dios en nuestros corazones. El lugar que le pertenece a Él. Muchas veces hay culturas, hermanos, idólatras. Podemos conocer muchos países que tienen muchas culturas y costumbres que son idolatría pura. Pero también en el cristianismo, también hay idolatría. Y son cosas que debemos pensarlas y confrontarlas. Porque cuando hay idolatría en el corazón, no hay la voluntad de Dios que pueda estar sobre nosotros y guiarnos y encaminarnos correctamente. Cuando hay idolatría por diferentes cosas. ¿Cómo saber si somos cristianos idólatras o no? Es una gran pregunta. Pero para responder esta pregunta, debemos hacernos otra pregunta para responderla. Y que tiene que ver con qué propósito nosotros hacemos las cosas. ¿Hacemos las cosas para la gloria de Dios, para el avance y expansión del Evangelio? ¿Hacemos nuestras cosas por el ministerio? ¿Hacemos nuestras cosas para que Cristo Jesús sea glorificado y su obra pueda avanzar? ¿O las cosas que hacemos solamente las hacemos para el bienestar personal de nuestro círculo? Y no quiero decir que no se pueda hacer un bienestar en círculo, pero claramente nuestros propósitos tienen que ver y tienen que estar relacionados con el Evangelio. Yo puedo cuidar a mi familia, pero para que mi familia también, disfrutando de lo que Dios me dio, para que sea testimonio de mis vecinos, de los que trabajan cerca mío, que puedan ver una esposa, un hijo, hijos sometidos a los padres, en sujeción, en respeto, que pueda haber amor en las casas, en los hogares, para que podamos ser de testimonio, disfrutando claramente de lo que Dios nos ha permitido, de disfrutar familiarmente, de un paseo, de una salida, de nuestros trabajos, de lo que ganamos para poder disfrutar y pasar un tiempo en familia,
pero también disfrutando de lo que Dios nos ha dado para también ser testimonio con el propósito de avanzar el reino de Dios, avanzar el reino de los cielos. Cuando hay cosas que quitan a Dios del foco, cuando hacemos cosas, avanzamos en ideas, proyectos, que no está Cristo Jesús sentado en el medio, que no tienen como propósito también alcanzar a personas, podemos estar distorsionando las cosas. Podemos estar equivocándonos. Podemos estar sentando en el centro de nuestro corazón algo idólatra, algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios le quita la gloria. Y debemos ser cuidadosos, hermanos, porque engañoso es el corazón. Engañoso. Es preferible, hermanos, que usted diga, voy a examinarme, porque no estoy totalmente seguro si puede haber algo ahí escondido que no conozca. Pero es más peligroso que usted diga, yo no caigo en eso, porque eso le impide que usted pueda examinarse, que pueda dejar que el Espíritu Santo le guíe y le muestre que quizá hay cosas escondidas en idolatría, escondidas en nuestro corazón, porque es engañoso el corazón. Debemos saber, hermanos, que Cristo Jesús, Él pudo hacer todas las cosas, Él nos guía a toda verdad, y nosotros no somos superhombres. En algún momento vamos a fallar, en algún momento vamos a tender a reemplazar a Dios en nuestro corazón con otra cosa, y debemos ser cuidadosos, porque son siempre cosas muy sutiles, cosas que el enemigo sabe y es demasiado inteligente para poder hacer cosas de manera sutil. Debemos ser precavidos. Hay un dicho que dice, hombre precavido vale por 2. Creo que yo soy como por 3, precavido por 4. Pero doy gracias al Señor, porque ser precavido nunca está mal. Nunca está mal ser precavido, pensar, pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo a saber si hay algo malo en nosotros, aunque nosotros pensemos que está todo resuelto. Podemos decir, nosotros dominamos esa área, no hay ningún problema, pero cuestionémonos nuevamente. Porque si nosotros lo dejamos en la mano del Señor, el Señor confirmará. El Señor nos dará a entender si hay o no hay. No guiándonos bajo nuestro propio criterio, de saber de que sí es así o no es así, sino de preguntarle el criterio del Señor. Muchas veces nos preguntan cómo estamos y decimos bien. ¿El Señor pensará lo mismo de nosotros? ¿Pensamos en el criterio del Señor al momento de contestar si estamos bien o no espiritualmente? Deberíamos pensar, ¿qué dirá mi Señor si estoy bien o no? Si voy bien encaminado o no. Si estoy creciendo su voluntad o no. Si voy buscando el predicar el Evangelio o no. Si tengo idolatría o no por alguna cosa que usurpe su lugar. Y vemos aquí, hermanos, que Pablo, Bernabé, iban a ser exaltados, le iban a dar homenaje. ¿Qué pasaría si ellos accedieran a eso? A usurpar en sus corazones el lugar que le corresponde a Dios y a aceptar esas idolatrías para ellos llevarse la gloria. Y vemos un contraste muy curioso aquí, que por un instante querían glorificarlo, hacerle homenaje, exaltarlo, darle sacrificio, traerle guirnaldas, adornarlos. Y de un pasaje para otro vemos a Pablo apiedrado, que parecía muerto. Lo vemos de una manera muy rápida. Y vemos que claramente, dice el verso 19, y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Y es curioso, hermanos, que los judíos, siendo que en su ley dice que todas las personas deben enterrarse bajo tierra, es curioso que ellos hayan saltado eso. Ellos pueden saltar esta norma, pero siempre y cuando con la premisa de que lo que haya estado haciendo esa persona a la cual murió o a la cual asesinaron haya sido un acto vergonzoso. ¿Qué quiere decir esto?
de que los judíos, los judaizantes, que vinieron a persuadir la multitud, consideraban como un acto repulsivo, repugnante, que Pablo estuviera predicando el Evangelio. Digno de asesinato, digno de no enterrarlo. Eso era lo que pensaban al momento de arrastrarlo de la ciudad y sacarlo y no darle un entierro. Una persona indeseable con un mensaje digno de ser colgado en una cruz, digno de ser apiedrado, digno de ser asesinado. Y sabemos, hermanos, que hay un rechazo en el Evangelio, y a pesar de que todo lo que hicieron ellos en Listra para asombrar a las personas, que se asombraron de ver este cojo que ellos conocían, que lo vieron saltar, lo vieron andar, vieron todas estas cosas asombrosas, pero a pesar de eso, de haber visto el poder de Dios, el Evangelio fue rechazado. Pero solamente rechazado porque viene de parte de Cristo Jesús. Ahora, si este milagro hubiera venido por parte de Júpiter, de Mercurio, hubiera venido por cualquier otra cultura, hubiera venido por cualquier ideología, exaltado y homenaje se le haría. Pero como viene del Evangelio de Cristo Jesús, es rechazado y repudiado por las personas. El mundo alaba sus cosas, hermanos. En cambio, desprecian el Evangelio como si fuésemos nosotros los idólatras. Por predicar el Evangelio de Cristo Jesús, el mundo nos llama idólatras y fanáticos, porque no conocen a Dios, porque no conocen el poder transformador de su Evangelio. Y es por eso que no comprenden, no lo entienden y lo rechazan, porque no lo conocen. Y no conocen el poder que hay en el Evangelio de Cristo Jesús, que nos rescata y que nos salva, que nos transforma, que nos renueva, que nos saca de la muerte y nos da una nueva vida para pasar a caminar con Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser rechazados por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a pasar por estas cosas tan difíciles como las pasaban los apóstoles? Como la que pasó Esteban, como la que pasaron los diversos seguidores de Cristo Jesús, como las pasaron aquellos que estuvieron en la persecución de Nerón. ¿Estamos dispuestos? A veces creemos solamente que el rechazo al cristianismo solamente va a ser una marginación social, en donde la gente nos va a apuntar y se va a burlar y se nos va a reír. Creemos que muchas veces el máximo insulto que le pueden dar a un cristiano es decirle canuto fanático. Pero debemos pensar, hermanos, ¿estamos dispuestos a ser rechazados por este evangelio? ¿O vamos a aceptar el llamado que Cristo Jesús nos hace con este evangelio? Nosotros debemos atender este llamado a predicar el evangelio por causa de lo que Cristo hizo en nosotros. Es por eso que nosotros predicamos este evangelio que salva, porque Cristo nos ha salvado con este mismo evangelio que se nos fue predicado algún día, y ahora nosotros lo contamos a otras personas para que también sea de ayuda y de salvación para esa gente. Porque Cristo nos llama y nos manda a predicar y a exaltar su nombre. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que vamos a ser rechazados, pero debemos predicar por la causa que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida y debemos ser fieles al Señor. Fieles en predicar su palabra, no callarla, ser fieles hasta la muerte. Esto puede parecer un poco drástico, un poco radical, y agradecemos a Dios que en estos lugares del mundo se nos persigue, no se nos da muerte acerca de eso. Tenemos leyes que respaldan ese tipo de cosas.
Más tarde con mis hermanos en Melipilla voy a estar predicando acerca del poder de Dios y el poder judicial. Y habla justamente de eso, de que hay poder judicial que nos respalda y que es necesario conocerlo. Pero sabemos, hermanos, que vamos a ser rechazados por predicar el Evangelio, pero nuestra fidelidad al Señor debe estar primero. Hay muchas iglesias que han sucumbido ante la presión social de cómo se debería hacer iglesia, de cómo deberían leer y acercarse al texto bíblico, porque hay muchas cosas que ofenden. Y el Evangelio ofende porque somos pecadores. Y el Evangelio siempre nos lleva a un cambio, a decir, estás mal y necesitas de mí para cambiar. Y a muchas personas no nos gusta que nos digan que estamos mal. Y eso es natural en el hombre, porque hay pecado en nosotros. Pero hay intervención del Espíritu Santo que nos ayuda a poder comprender, entender la necesidad de Cristo Jesús. Si usted en esta hora ve la necesidad de arrepentirse de sus pecados y de seguir a Cristo Jesús, de predicar este mensaje, el cual da salvación, tiene que saber que el Espíritu Santo está interviniendo en usted, en su corazón. Y eso es algo glorioso, porque nuestra mente no puede captar por propia inteligencia esto. Puede entender, comprensión lectora, tercero básico, cuarto o quinto básico, entender una comprensión lectora, lo que dice el texto. Pero ir y caminar en pos a lo que Cristo Jesús nos llama, eso es solamente por poder de Dios y el poder del Evangelio. No es por ninguna otra cosa más. No es porque seamos muy listos, no es porque seamos muy genios, no es porque seamos más capaces de otros, sino que solamente el poder del Evangelio abrió nuestras mentes. Por lo tanto, es el mismo poder con el que nosotros debemos predicar el Evangelio para que otras mentes cautivas también sean transformadas. Y es necesario, hermanos, porque si no estamos dispuestos a aceptar estas cosas, no vamos a poder ser transformados a la imagen de Jesucristo. Debemos ser fieles al Evangelio. Debemos ser fieles a su palabra. Debemos hablar con otras personas acerca del Evangelio. Cuando tengan preguntas, cuando tengan dudas, cuando tengan inquietudes en su corazón, debemos acudir con interés a esas almas que necesitan de Cristo Jesús, porque nosotros también tenemos la misma necesidad. No somos ni mejores ni peores, tenemos exactamente la misma necesidad. La única diferencia que puede haber entre un cristiano y un inconverso, que hemos visto la luz admirable de Cristo Jesús y tenemos salvación, pero solamente por Él, y que la otra persona necesita lo mismo que ahora yo tengo, pero en un momento también lo necesité. Pero damos gracias al Señor porque Él es sabio y es santo con su palabra, que a pesar de que lo rechacen, nosotros seguimos en pie. Debemos ser fiel al Evangelio. Saber, hermanos, que a ustedes, cuando prediquen el Evangelio, también los van a rechazar. ¿Y por qué los van a rechazar? Porque a nuestro maestro rechazaron. Porque a nuestro maestro rechazaron. Y la palabra dice que a nosotros no nos han rechazado, sino a Él. Cuando usted predique y lo rechacen, no es a usted a quien lo están rechazando, sino a Cristo Jesús y su mensaje. ¿Y por qué nosotros vamos a ser rechazados? Porque somos discípulos del Maestro. ¿A quién han rechazado estas personas? No nos podemos esperar otra cosa diferente, siendo discípulos de Jesús, a vivir una historia diferente al Maestro. El Maestro murió en la cruz y nos pide, toma tu cruz y sígueme. Como discípulos corremos el mismo destino que nuestro Maestro. Él fue rechazado, rechazados seremos. Él fue de bendición seremos. Él resucitado, resucitaremos juntamente. Vamos a pasar por las mismas cosas que pasó nuestro Maestro, porque somos discípulos de Él en todos los aspectos. Aprendemos de Él y en su ministerio vamos a pasar las mismas cosas que Él pasó,
las mismas dificultades que Él sufrió y el mismo rechazo que Él tuvo. Quiero que leamos Mateo 16, 25 y 26. Ya vamos a estar finalizando ya. Libro de Mateo, capítulo 16, 25 al 26, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Que Cristo Jesús nos deja en claro explícitamente: aquellos que quieran salvar su alma, la perderán, porque lo harán de forma individual, lo harán de forma independiente de Dios. Y aquellos que pierdan su vida por causa de mí, por causa del Evangelio, por causa de hacer la misión, de trabajar en el proyecto que Cristo Jesús vino a entablar aquí, el reino de Dios, hallaremos la vida. Esta es una promesa que Cristo Jesús nos da, muy clara. No hay una doble interpretación. Debemos entender, aquellos que predican el Evangelio están dispuestos de darlo todo, al punto de ser rechazados, apiedrados y ser asesinados por causa de este mensaje, hallarán la vida eterna. Por eso es tan importante, y no es un tema secundario que podamos dejar arbitrariamente, porque de esto depende nuestros frutos y el cambio y la transformación que ha hecho Cristo Jesús genuinamente en nuestro corazón. Porque la transformación genuina en el corazón del hombre lo lleva a predicar del Evangelio, porque es una buena noticia que es incapaz del hombre contener, sino que debe salir de su boca. Tanto así como un chismoso, que no se aguanta, dice: pero que esta copucha es muy buena, no me la puedo guardar. ¿Sabéis que te voy a contar algo? Pero no le conté a nadie, ¿eh? Esta conversación nunca existió. Pero la copucha es tan buena que es imposible no compartirla. Porque me vuelvo ansioso si no la comparto. ¿Produce eso el Evangelio en nosotros? ¿Produce eso en nuestro corazón, en nuestra mente? Decir: discúlpame que te interrumpa, pero Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús vino a morir por tus pecados y necesitas arrepentirte. Necesitas buscar de Él, buscar para salvación para tu alma. Debemos velar por las almas y ser fiel al Evangelio. Debemos entender, hermanos, que la gravedad en que apiedraron a Pedro fue tan grande para que las personas pensaran que él estaba muerto. Si él solamente hubiese cerrado su ojo y no se hubiese movido, quizás hubieran pensado: se desmayó, quedó noqueado, quizás perdió el conocimiento. Pero debemos imaginarnos la gravedad en cual fue apiedrado para decir: lo damos por muerto. Es imposible que de ahí siga viviendo. Saquémoslo, no intentemos nada, no esperemos nada, ni siquiera sigámoslo apiedrando, porque ¿para qué vamos a seguir apiedrando un muerto? Pero esto es bueno, hermanos, porque a pesar de que ellos lo apiedraron, a pesar de que ellos trataron de asesinarlo y frenar el ministerio de Pablo, no pudieron. Y no pudieron porque es el poder del Evangelio que nos levanta. El poder del Evangelio y del mensaje de Cristo Jesús es quien nos levanta, es quien levantó a Pablo. Muchas veces venimos cansados, reventados por tanto trabajar, agotados, agobiados, angustiados, con depresión, con necesidad, con tristeza. Muchas veces venimos casi muertos, venimos muertos literalmente en nuestros delitos y pecados, pero debemos entender, hermanos, que así el mismo poder de Dios, por predicar el Evangelio que levantó a Pablo, también a nosotros nos levantará.
así también nos levantará el poder del Evangelio. Al ser predicado el poder de Dios. El Evangelio tiene poder porque es palabra de Dios. Y nosotros confiamos en su palabra. Es su poder quien nos levanta. Es su poder que nos da fuerzas. Si en este momento usted se siente mal, se siente agobiado, tranquilos. Si están aquí es porque Cristo Jesús está haciendo algo en sus corazones. Porque Cristo Jesús está interesado en usted. A pesar de todo lo que haya, cansancio, debilidad, tristeza, depresión, angustia, necesidad, lo que haya, Cristo Jesús tiene el poder a través de su palabra y a través de su evangelio para levantarnos de todas estas cosas, porque no hay quien pare el poder de Dios y su obra y su misión. Pongámonos en pie, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por poder estar aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que no es el local con las más óptimas condiciones, a pesar de este calor, Señor, podemos, Señor, querer estar acá para alabarte, escuchar, Señor, para ser transformados a la estatura de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y en esa palabra encontramos poder que transforma nuestras vidas, poder que cambia nuestras percepciones, que renueva nuestros pensamientos, que renueva nuestra vida, que restaura matrimonios, que restaura familias. Gracias, Señor, porque el Evangelio restaura todo aquello que estaba roto, todo aquello que dábamos por perdido, Señor. Y sabemos, Señor, y confiamos en tu fidelidad, Señor. Permítenos, Señor, serte fiel en esta hora, serte fiel en estos tiempos tan difíciles, Señor, para predicar tu Evangelio, Señor, sabiendo de que nos van a rechazar, pero confiando en que tu Evangelio tiene el poder, Señor, de sobrepasar los límites, Señor, y levantarnos de cualquier dificultad. Te pedimos, Señor, de que nos acompañes a casa, Señor. Nos acompañes a casa, Señor, en esta hora, cuidándonos y protegiéndonos. Ayúdanos en esta semana, Señor, para poder predicar el Evangelio con las personas que tengamos contacto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.